Buenos días y tardes. A nombre del Índice de Adaptación Global, les doy la bienvenida a este webinar que durará aproximadamente 35 minutos. Aquí les habla el expositor Martín Murillo, que les estará hablando de conceptos y herramientas de asistencia en la administración de riesgos causados por el cambio climático. El webinar concluirá con un espacio para preguntas y comentarios, los cuales preferimos sea hecho al final de la presentación. Asimismo, también les pedimos que por favor puedan poner un mute a sus micrófonos. Acá también nosotros no podremos escucharles porque tenemos los parlantes con un volumen bajo para que no haya feedback. Asimismo, si su ancho de banda no le permite realizar preguntas por voz, por favor hágalas vía texto utilizando el icono apropiado de Join.me. Una vez más, las preguntas serán hechas al final de la presentación. Aparte de presenciar las diapositivas, también les invitamos a visitar el sitio web del índice que se encuentra en la dirección que se ve en la pantalla. Este webinar tiene por objeto el introducir el índice NDGAIN y mostrar cómo el mismo, junto a otras herramientas, está siendo utilizado y puede ser utilizado como herramientas que permitan administrar los riesgos que vienen a raíz del cambio climático. Para este efecto, primeramente revisamos algunos de los peligros y desafíos que existen a raíz del cambio climático. Al mismo tiempo, identificamos que existen en este ámbito, particularmente para América Latina. Asimismo, ponemos énfasis en que mientras que el cambio climático introduce muchos riesgos, también presenta la oportunidad de mayor innovación e inversión, entre otros. Para ello es indispensable reconocer los ámbitos y prioridades en los cuales mejoramientos e inversiones necesitan ser hechas. Luego introducimos el marco sobre el cual el índice ha sido establecido, poniendo énfasis en dos componentes principales, como ser la vulnerabilidad y la preparación. Mientras el primero se enfoca en aspectos biofísicos y socioeconómicos de una nación, el último se enfoca a aspectos estructurales de la misma. El conjunto de una adecuada vulnerabilidad y preparación permite una absorción eficiente de inversiones nacionales e internacionales. La evaluación de estos dos componentes nos ayudan a reconocer los ámbitos y prioridades en los cuales mejoramientos e inversiones necesitan ser hechas. Finalmente, llevamos a cabo un breve estudio de caso en el que comparamos varias naciones latinoamericanas en el contexto del índice NDGAIN, incluyendo vulnerabilidad y preparación. Al mismo tiempo, damos a conocer otras herramientas que ayudan en dicha evaluación. Como toda herramienta, el índice NDGAIN también tiene limitaciones y mejoras que necesita. Subrayamos los pasos que estamos siguiendo para mejorar a este instrumento, así poderlo utilizar con otros instrumentos. No cabe duda que el cambio climático, directa o indirectamente, está afectando a múltiples sectores que tienen que ver con la calidad de vida y también la sobrevivencia. Recientes reportes de la NASA, por ejemplo, dio a conocer recientemente que el 2014 era el año más caluroso desde 1880. El sondeo de percepción de riesgos globales del Foro Económico Mundial es administrado a expertos mundiales. Los últimos resultados indican que 4 áreas directamente relacionadas al cambio climático están entre las 10 áreas de más alto riesgo. Ellos son crisis relacionadas a problemas con agua, más alta incidencia de eventos extremos, como inundaciones, tormentas, incendios, etc. Crisis alimentarias y fracaso en la mitigación y adaptación del cambio climático. Las crisis relacionadas al agua, por ejemplo, no se limitan a escasez o calidad de agua, pero asimismo a conflictos entre grupos y en algunos casos países por motivo de este elemento esencial de la vida. Asimismo, las crisis alimentarias pueden ser marcadas por motivo al alto consumo de carne, sequías, erosión, falta de agua, incidencia de eventos extremos
y la alienación de países debido a problemas políticos, y en muchos casos a raíz de problemas religiosos también. Muchos, asimismo, temen que será muy difícil llegar a un consenso justo entre países que permiten, entre países que emiten grandes cantidades de gases y aquellos que no. Alta dependencia de recursos no renovables y a los diferentes puntos de vista en cuanto a la responsabilidad de cada parte. Los riesgos recientemente descritos podrían desencadenar una serie de consecuencias como exacerbar problemas ya existentes. El cambio climático no reconoce fronteras. Por ejemplo, no otro grupo de personas será más afectado por el cambio climático que las poblaciones más vulnerables del mundo, los más pobres. La calidad de vida de estas podría empeorar, amenazando el progreso que hemos hecho hasta ahora en los últimos años en la reducción de la pobreza. Naturalmente, eso también amenaza las altas inversiones financieras que se han hecho para la reducción de la pobreza, como por ejemplo las metas del milenio. Asimismo, en un mundo globalizado donde la dependencia es mutua, las amenazas no están limitadas a los grupos más pobres, pero también a las operaciones de corporaciones, las cuales temen que los riesgos que el cambio climático puede traer a sus cadenas de valor y provisión. Los mismos están comenzando a incluir aspectos de cambio climático en la evaluación de lugares donde operan a diferentes niveles y en evaluaciones de la cadena de provisión que ellos tienen. Asimismo, se teme que habrá un incremento de costos para gobiernos y también para negocios por motivo del cambio climático. Esto naturalmente puede introducir complicaciones en las decisiones políticas y en el aspecto económico también. Asimismo, las repercusiones negativas no se limitan a fenómenos que son directamente relacionados al cambio climático, sino también a todo tipo de desastres naturales. Por ejemplo, las pérdidas globales totales en 2011 a raíces de desastres naturales montan a 380 billones de dólares. Como consecuencia de dichas repercusiones, Green Climate Fund está planeando desembolsos de 100 billones de dólares anuales hasta el 2020. Y estos fondos van a ser dados a las economías emergentes. Asimismo, la infraestructura global está proyectada a crecer 3.3 billones de dólares en los próximos 4 años. Estas acciones que vienen en respuesta a estos fenómenos negativos también constituyen una oportunidad para tomar ventaja de estos fondos y oportunidades. Efectivamente, el cambio climático también es una oportunidad para la innovación, aspecto en el cual Latinoamérica tiene mucho que mejorar. Por ejemplo, solo 3% de los patentes en el mundo relacionados al cambio climático vienen de Latinoamérica. De estos, Brasil tiene el 80%. Áreas que presentan oportunidades son la concepción de políticas innovadoras, energías eficientes, tecnología apropiada, planeamiento urbano y asociaciones que no eran posibles anteriormente, entre muchas otras oportunidades. Innovación en el área de soluciones para el cambio climático da a Latinoamérica y países en desarrollo una oportunidad quizá de estar más a la par con países desarrollados. Mientras que organismos internacionales están comprometiendo recursos financieros para apoyar a los países en sus esfuerzos de adaptación al cambio climático, la comunidad concuerda que no hay herramientas que permitan evaluar diferentes aspectos que ameritan inversión para la adaptación. También concuerdan en que no existen instrumentos que midan la capacidad de aprovechar inversiones económicas. Una cosa técnica, por favor. Nos informan unas cuantas personas que no tienen audio, pero sin embargo, otras sí tienen audio. Entonces, les rogamos, por favor, que verifiquen que los settings de sus PCs estén adecuados. Audio.
Andy Gain es un líder en la construcción de una herramienta que permite evaluar simultáneamente esta necesidad de inversión junto a la preparación de naciones para movilizar y absorber dichas inversiones. El índice Andy Gain a los sectores públicos y privados tener una herramienta que ayuda en muchos aspectos. Por ejemplo, en la identificación de los países que tienen más necesidad de inversión para la adaptación. También en la identificación de los países que están preparados para recibirlos. Asimismo, en la identificación de los sectores menos y más vulnerables del sistema, de tal manera que las acciones a ser tomadas respondan a metas específicas y se pueda maximizar la inversión financiera. La creación del marco del índice Andy Gain es el resultado de consultación de literatura relacionada al cambio climático y también la consultación con expertos mundiales en el área. Por ejemplo, nosotros consultamos con expertos de muchas universidades y muchas personas que hacen práctica en el ámbito, y también consultamos con expertos en la Universidad de Notre Dame, donde el índice reside actualmente. Como se puede ver en el diagrama, el índice Gain está compuesto de dos componentes principales: vulnerabilidad y preparación. La vulnerabilidad es medida en 6 sectores que soportan la vida, considerando aspectos biofísicos y socioeconómicos relacionados con el cambio climático. Como se puede apreciar en el gráfico, los 6 sectores son salud de alimentos, ecosistemas, hábitat humano, agua e infraestructura. Vulnerabilidad, asimismo, es una función de 3 asuntos transversales, que son sensibilidad, exposición y capacidad adaptativa. El componente de preparación que está en verde en el gráfico representa la disposición de un país para aprovechar los fondos que están destinados a mejorar la capacidad adaptiva de dicho país. La implementación de este componente también literatura relevante y consultas con expertos que estudian la preparación de países. Esos expertos estudian cómo los países pueden absorber efectivamente las inversiones enfocadas al cambio climático. Ese componente de preparación está compuesto de 3 subcomponentes, que son economía, gobernabilidad y también otro componente que incluye el aspecto social. Es importante recalcar que la literatura y comunidad no ha establecido todavía un concepto universal para medir esta preparación. El índice Andy Gain y su marco es el primero en integrar la vulnerabilidad al cambio climático a través de diferentes sectores de una economía, con conceptos más institucionales relacionados a la preparación y potencial de absorción de estos fondos a fin de mejorar la capacidad de adaptación. A continuación, brevemente, resaltamos los sectores que son parte del componente de vulnerabilidad. Eso lo hacemos mayormente a fin de proveerles una información rápida. No vamos a ir profundamente entre los indicadores que hacen parte de componentes, pero vamos a dar algunos ejemplos. Eso nos permitirá poner más tiempo al caso de estudio, al pequeño caso de estudio que tenemos al final de la presentación. El sector de salud evalúa la vulnerabilidad al cambio climático del ámbito de salud. Entre otros, este sector incluye la propagación de enfermedades contagiosas y la provisión de servicios de salud. A manera de ilustración, el cuadro azul lista algunos de los indicadores que forman parte de ese sector. Los indicadores también representan los asuntos transversales, que son sensibilidad, exposición y capacidad adaptiva. El siguiente sector es el sector de alimentos, que captura la vulnerabilidad del país al cambio climático en el ámbito alimenticio. Este sector enfoca en la demanda y producción de alimentos, nutrición, población rural y otros. El sector de servicios de ecosistemas
captura la vulnerabilidad al cambio climático del capital natural, los recursos ecológicos de los cuales los humanos pueden depender para soportar la vida y los medios de vida. El sector de hábitat humano captura la vulnerabilidad al cambio climático de una nación en áreas relacionadas a las condiciones de vida humana, considerando extremos de clima, desarrollo urbano, demografía, infraestructura de transporte. El sector de agua evalúa la vulnerabilidad al cambio climático de las fuentes de agua fresca de la nación. Por ejemplo, para darles un poco más de información, por ejemplo, este sector, algunos de los indicadores de este sector son el acceso a fuentes de agua seguras, el ritmo de extracción de agua fresca y cambio proyectado de escorrería anual. Muchos de estos indicadores son extraídos del database de datos abiertos del Banco Mundial, por ejemplo. Otros son extraídos de simulaciones o de modelos que son bastante confiables. El sector de infraestructura evalúa la vulnerabilidad al cambio climático de la infraestructura de costas y energía. Primordialmente, este sector se enfoca en preparación para desastres relacionados al cambio climático, peligros costeros y desafíos en el suministro de energía. Ahora vamos a pasar al componente de preparación. Este componente está compuesto de 3 subcomponentes o áreas: economía, gobernabilidad y área social. El componente de preparación, que está en verde en el gráfico, representa la disposición de un país para aprovechar los fondos que están destinados a mejorar la capacidad adaptativa de dicho país. La implementación de este componente también está basada en estudios de literatura relevante y muchas consultas con expertos que estudian la preparación de países para absorber efectivamente las inversiones enfocadas a este cambio climático. Este componente, a su vez, está compuesto de 3 subcomponentes, que son economía, gobernabilidad y aspecto social. El área de economía evalúa cuán preparado está el ambiente de negocio en el país para absorber inversiones que podrían ser aplicadas a la adaptación. Estas inversiones podrían ser en forma de nuevos negocios o mantenimiento de negocios existentes. Como nosotros sabemos, la pequeña y la mediana empresa son generalmente las instituciones que dan mucho más ingresos a los países. El área de gobernabilidad evalúa los factores institucionales que contribuyen a mejorar la adaptación de inversiones para la adaptación. Los indicadores que forman parte de este componente son estabilidad política y no violencia, control de la corrupción, calidad de regulación e imperio de la ley, o en inglés, rule of law. El área social captura los factores sociales que mejoran el movimiento o la movilidad de inversiones, a fin de que éstas sean convertidas a acciones de adaptación. Indicadores que forman parte de este componente son inequidad social, infraestructura de tecnología de información y telecomunicaciones, educación e innovación. En este marco y con los indicadores debidamente seleccionados, podemos computar scores para 4 sectores que son esenciales: vulnerabilidad y preparación de 177 naciones en el espacio de 18 años. Es importante notar que los indicadores tienen las siguientes características. Son accionables a través de la adaptación, primeramente. Son consistentes con conocimiento y prácticas corrientes. Son potencialmente escalables a entidades administrativas o políticas menores, como regiones o áreas urbanas. Son los más altos representantes de sectores socioeconómicas, como Producto Nacional Bruto o el Índice de Desarrollo Humano.
Además, los datos tienen que ser cuantificados a nivel de naciones. Para ello, los datos tienen que proveer lo siguiente: cobertura global, cobertura a través de tiempo, desde 1995 hasta 2014. Son accesibles gratuitamente, son transparentes, y las fuentes son confiables y seguras, requerimientos demostrados a través de chequeos en la calidad de sus datos. El índice NDGAIN puede ser explorado en el index.gain.org. El sitio web provee al usuario una clasificación de los países de acuerdo a su score NDGAIN, a su vulnerabilidad y a su preparación, como pueden ver en la imagen en la pantalla. Acá se puede apreciar los países que tienen más alto, los 20 países que tienen más alto nivel en el índice NDGAIN, y los países que tienen menos score en el índice NDGAIN. Asimismo, el usuario puede navegar, puede hacer las mismas funciones en vulnerabilidad y en preparación. Asimismo, el índice provee un perfil completo del país y permite al usuario que explore los diferentes indicadores y componentes que constituyen el índice. Ahí el usuario puede escudriñar detalladamente cada uno de los indicadores que forman parte de cada uno de los sectores del índice, tanto en vulnerabilidad como en preparación. Asimismo, puede ver una profile del país y también unas gráficas de los diferentes indicadores que forman parte de los sectores. Asimismo, se les proporciona herramientas que pueden ser útiles en la interpretación de scores, clasificaciones y evaluación comparativa de naciones y regiones. El equipo de NDGAIN está constantemente implementando estas herramientas a fin de que los policy makers, los investigadores y los practitioners puedan tener herramientas adecuadas para tomar decisiones adecuadas. Es importante que notemos que el índice NDGAIN es un índice totalmente transparente que puede ser reproducido por cualquier persona. Por lo tanto, cuando se tomen decisiones políticas o decisiones en cuanto a alocación de inversiones, todo se puede justificar mediante datos objetivos, transparentes y reales. Ahora vamos a ver un pequeño caso de estudio de algunos de los países para mostrarles cómo podemos clasificar los países y qué implicaciones podemos sacar de ello. Por ejemplo, la presente gráfica ilustra los scores de vulnerabilidad de 7 países a través de 18 años, desde 1995 hasta el 2013. La gráfica claramente ilustra cómo Bolivia, que está en negro, es más vulnerable que México, en anaranjado, y cómo la vulnerabilidad de estas naciones han cambiado a través del tiempo. La gráfica también representa grupos de naciones. Por ejemplo, podemos ver que América Central es más vulnerable que América del Sur. Asimismo, la ilustración muestra el progreso y el ritmo del progreso, que es algo también muy importante, que los países han tenido en los últimos 18 años. Aparte de los 177 países evaluados, el índice también ha computado más de 50 grupos de países, agrupándolos geográficamente o de acuerdo a nivel de ingresos o nivel económico. Naturalmente, las personas utilizando estas herramientas querrán explorar más la razón por la que un país, por ejemplo, es más vulnerable que otro, y cómo los diferentes sectores e indicadores individualmente contribuyen a este score final. La herramienta que todos pueden acceder en el sitio de NDGAIN brinda la posibilidad de enfocar a años específicos e identificar el nivel al cual han colaborado los diferentes sectores a score específico en vulnerabilidad o NDGAIN. La gráfica corriente, por ejemplo, muestra que Colombia
goza de bajos niveles de vulnerabilidad en sectores de agua e infraestructura. Asimismo, muestra cómo los países como Bolivia y Perú son muy vulnerables en el aspecto de hábitat en comparación a los otros países. La herramienta también permite enfocar un poco más, como una lupa, en sectores específicos y de interés, como es el caso de infraestructura, por ejemplo. La subsiguiente generación de componentes de infraestructura nos da una mejor idea de qué indicadores contribuyen más a esta vulnerabilidad de ese sector de infraestructura. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se puede ver la alta influencia del indicador que mide la preparación para desastres. Asimismo, podemos notar claramente los indicadores que contribuyen en América Central, ellos siendo la alta dependencia de energía importada, de preparación para desastres y los peligros de los impactos que traen las subidas del nivel de agua en los océanos. Exploraciones similares pueden ser hechas para el componente de preparación. En este caso, dejaremos que los usuarios exploren estas herramientas gratuitas de acuerdo a su conveniencia. Otra herramienta que nosotros proveemos en el sitio web que es bastante interesante y bastante útil es la matriz, la que llamamos matriz NDGAIN, que también puede ser utilizado a través de nuestra página web. Esta permite al usuario catalogar a naciones de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad y preparación. Por ejemplo, naciones que están en el cuadrante rojo, que corresponde a una alta vulnerabilidad y baja preparación, sufren grandes desafíos que requieren acciones urgentes. Naciones que están en el cuadrante verde, por otro lado, están bien posicionadas para enfrentar los pocos desafíos que tienen. La figura corriente ilustra el caso de México. Podemos ver que en los últimos 18 años, el país ha progresado muy poco en mejorar su vulnerabilidad en el cambio climático. El cuadro pequeño, en el extremo superior derecho de la figura, ilustra el progreso total que el país ha logrado y el cuadrante en que se encuentra corrientemente. Como podemos ver, México se ha encontrado básicamente en el mismo cuadrante, que es el cuadrante amarillo, por los últimos 18 años. Se puede observar también que el progreso en preparación ha sido mejor que en vulnerabilidad. Mejoras en preparación en los siguientes años que vienen podrían permitir a México estar muy bien posicionado a enfrentar sus desafíos. Argentina también ha logrado valores similares que México. A pesar de esa similitud, es importante profundizar a niveles de áreas para determinar aspectos que necesitan acciones. Por ejemplo, aunque ambos países podrían tener valores similares en vulnerabilidad, muchos sectores pueden ser muy diferentes. Por lo tanto, ese es un ejemplo de cómo es importante profundizar a nivel de sectores y a nivel de indicadores para tomar decisiones objetivas y bien informadas. Una pregunta que muchos tienen es la exactitud del índice. Esta es la última diapositiva. Para responder a esta pregunta de cuán exacto es el índice, es importante poner en consideración varios puntos. El índice está compuesto de indicadores que provienen de fuentes muy confiables, como el World Bank y otros similares. Por ejemplo, los indicadores de exposición provienen de modelos que han sido aceptados por la comunidad científica. Aún así, sin embargo, existen errores en sondeos, mediciones y la introducción de alteraciones debidas a diferentes factores. En este contexto, nuestro equipo ha utilizado interpolación y extrapolación para rellenar valores que no están presentes para ciertos años en determinados países. El conjunto de todo esto, por supuesto, introduce errores que son difíciles de corregir, particularmente cuando uno no tiene acceso al microdata de muchos indicadores. Para corregir eso, sin embargo, o para hacer conocer la exactitud del índice, el equipo ha realizado estudios de análisis de sensibilidad a perturbaciones en los diferentes indicadores.
Esto ha sido llevado a cabo mediante simulaciones de Monte Carlo, por ejemplo, que consisten en más de 50,000 computaciones del índice ND-GAIN y el estudio final de los resultados. La figura que tienen a su disposición corrientemente muestra los resultados de algunos países. Estas simulaciones muestran, por ejemplo, que variaciones de 5 o 10% en los indicadores dan por promedio un cambio de ranking de 3.56 escalones, con una desviación estándar de 2.5. Podemos concluir que variaciones de estas magnitudes conducen a cambios moderados en el ranking de los países. Las implicaciones de esto son las siguientes. El índice provee una medición relativa, es importante subrayar la palabra relativa, y también objetiva de los diferentes países. Cuando países están en un ranking similar, por ejemplo, es importante, aparte de estudiar el resultado final de ND-GAIN o de vulnerabilidad o de preparación, escudriñar individualmente los sectores que toman parte en estos componentes. Asimismo, el estudio de las trayectorias a través del tiempo puede brindar muchas ideas. El índice tiene que ser una herramienta más, aparte de otras, para decisiones importantes, particularmente cuando países tienen heterogeneidad en términos de desarrollo económico, particularmente entre áreas urbanas y rurales. En este contexto, ND-GAIN está comenzando trabajos para evaluar áreas urbanas. Este trabajo comenzará este año con la evaluación piloto de 5 áreas urbanas. Finalmente, es importante notar que el índice ND-GAIN de naciones está continuamente mejorando y las fuentes de datos continuamente monitoreadas. El índice está corrientemente utilizado por agencias de desarrollo, empresas privadas internacionales, academia, entre otros. Y esperamos también que el índice y muchas de las herramientas que vienen junto a él, entre otras, puedan ser herramientas en que todos ustedes puedan usarlas.